¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías morir hoy mismo? No es una pregunta cómoda. Nadie quiere pensar en la muerte. La evitamos. La tememos. Hacemos todo lo posible por mantenerla fuera de nuestra mente. Pero, ¿y si te dijera que entender y aceptar la muerte puede ser la clave para vivir mejor? ¿Y si la muerte no fuera un enemigo, sino una maestra silenciosa que nos acompaña a cada paso, recordándonos lo esencial? Vivimos en un mundo donde todo va rápido, donde corremos detrás de metas, de dinero, de reconocimiento, de estatus, como si fuéramos a vivir para siempre. Nos comportamos como si tuviéramos una eternidad por delante, posponiendo lo importante, ignorando lo valioso y dejando que la vida se nos escape entre los dedos. Pero el estoicismo, una filosofía antigua y profundamente práctica, nos dice algo radical: memento mori. Recuerda que vas a morir. No como una amenaza, sino como una invitación. Una invitación a despertar. A vivir con más conciencia, con más intención, con más amor por el presente. Los grandes sabios estoicos como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto no le temían a la muerte. La miraban de frente, la estudiaban, la reflexionaban. No porque desearan morir, sino porque sabían que al tener presente la muerte, podían apreciar verdaderamente la vida. Ellos comprendían que el tiempo es el bien más valioso que tenemos, y que desperdiciarlo en preocupaciones banales, en rencores o en superficialidades, era un insulto a nuestra propia existencia. Este vídeo no es una charla triste. No es una elegía. Es una llamada poderosa a despertar. A reconciliarte con el hecho de que la muerte no es el final del camino, sino la brújula que nos puede guiar hacia una vida más auténtica, más valiente, más plena. Quédate hasta el final, porque vamos a explorar juntos 9 grandes lecciones que el estoicismo nos deja sobre la muerte, y cómo estas lecciones pueden transformarte desde dentro. Prepárate para mirar la vida desde una nueva perspectiva. Más profunda. Más real. 1. Recordar la muerte no es morboso, es despertar. En una sociedad obsesionada con evitar el sufrimiento, con maquillarlo todo, con correr tras el placer, hablar de la muerte parece un acto de mal gusto. Pero los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado: recordar que somos mortales no nos deprime, nos libera. Cuando Séneca escribía sus cartas, a menudo recordaba a su lector que cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Un día menos de vida, un día menos de oportunidad, un día menos para amar, para crear, para sanar, para perdonar. Pensar en la muerte no era para él un motivo de tristeza, sino un sacudón de realidad. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente se comporta como si la vida les debiera algo, como si el tiempo fuera infinito? Se quejan, procrastinan, se enredan en conflictos insignificantes, en apariencias, en dramas sin sentido. Pero, ¿qué pasaría si cada mañana al despertar te dijeras: hoy podría ser el último día de mi vida? Piénsalo. Si murieras esta noche, ¿estás orgulloso de cómo viviste este día? ¿De lo que dijiste, de cómo trataste a los demás, de cómo te trataste a ti mismo? Los estoicos practicaban este recordatorio diariamente. No como una tortura, sino como una herramienta poderosa para no perder el rumbo. Para no vivir en automático. Para no esperar a que la vida te grite lo que tú ya sabías en silencio: todo es temporal, y eso es lo que lo hace valioso. Recordar la muerte es como abrir una ventana cuando el cuarto está oscuro. No lo haces para asustarte, lo haces para ver con más claridad. Y esa claridad te cambia. Te obliga a vivir con más urgencia, con más autenticidad, con menos miedo. Porque cuando sabes que el reloj corre, dejas de perder el tiempo en lo que no importa. 2. La conciencia de la muerte nos libera del miedo a vivir. Hay una paradoja que muy pocos se atreven a mirar de frente: quienes más temen morir son los que menos viven. Y no hablo de morir físicamente. Hablo de las pequeñas muertes diarias que evitamos por miedo: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a dejar atrás lo cómodo. Esos miedos nos paralizan, nos encadenan a una vida a medias, a una existencia anestesiada. Pero aquí es donde el estoicismo se vuelve una luz en la oscuridad. Cuando aceptas la muerte como parte de la vida, ya no tienes miedo de arriesgarte a vivir de verdad. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Él entendía que la vida no es un ensayo general. Que cada día cuenta.
que el tiempo no vuelve. Y cuando internalizas eso, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el miedo ya no tiene poder. Porque, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Fracasar? ¿Que alguien te critique? ¿Que no salga como esperabas? Todo eso es insignificante comparado con la certeza de que la muerte vendrá, y cuando lo haga, no querrás haber vivido con la sensación de que te quedaste con cosas por decir, por hacer, por sentir. El miedo a la muerte se transforma en un impulso cuando lo abrazas con sabiduría. Ya no te detiene, te empuja hacia adelante. Te motiva a intentarlo. A amar sin reservas. A dejar de pedir permiso para ser tú mismo. Porque entiendes que esta vida es una. Que el momento es ahora. Que no hay garantía de mañana. Y cuando vives así, algo hermoso sucede. Comienzas a vivir sin miedo, porque dejas de vivir para complacer, para evitar, para esconderte, y empiezas a vivir para honrar cada instante. 3. La muerte nos enseña a poner en orden nuestras prioridades. Vivimos como si tuviéramos tiempo para todo. Corremos de un lado a otro, llenamos nuestras agendas de compromisos, responsabilidades y metas que, en el fondo, muchas veces ni siquiera son nuestras. Y cuando nos detenemos, si es que lo hacemos, nos damos cuenta de que estamos agotados, vacíos y desenfocados. El estoicismo nos lanza una verdad tan dura como liberadora: la muerte te va a quitar todo. Así que decide, antes de que lo haga, que merece realmente tu tiempo y tu energía. Pregúntate esto con total honestidad. ¿A qué le estás dando tu vida? ¿A quién le estás regalando tus mejores momentos, tus pensamientos, tus emociones? ¿A qué cosas le estás diciendo sí que, en el fondo, son un no disfrazado por miedo, culpa o costumbre? La conciencia de la muerte te obliga a hacer un inventario espiritual. Te enfrenta a una verdad que muchos esquivan: no puedes con todo, no debes con todo y no tienes tiempo para todo. Y ahí es cuando ocurre un cambio poderoso. Comienzas a soltar. Sueltes lo que pesa, lo que no aporta, lo que no vibra contigo. Sueltas la necesidad de impresionar, de complacer, de aparentar. Y al soltar, empiezas a vivir más ligero, más claro, más conectado con lo que realmente importa. Para los estoicos, la virtud, vivir en coherencia con la razón, la naturaleza y la verdad, era lo más alto que uno podía alcanzar. Todo lo demás, riqueza, fama, placeres, eran indiferentes. Porque sabían que cuando llegue el momento final, no vas a preguntarte cuántos likes recibiste o si tu currículum fue lo suficientemente impresionante. Te vas a preguntar: ¿amé lo suficiente? ¿Fui fiel a mí mismo? ¿Viví de verdad? Y si esas respuestas te duelen hoy, eso es una bendición. Porque todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo. Todavía puedes volver a ti. Porque como diría Epicteto, no es la muerte la que debemos temer, sino el no haber empezado nunca a vivir. 4. Memento mori. Recordar la muerte es recordar cómo vivir. Hay una frase corta pero poderosa que los estoicos repetían como un mantra: memento mori. Significa: recuerda que vas a morir. A primera vista puede parecer sombría, incluso perturbadora. Pero en realidad, es una de las enseñanzas más iluminadoras de la filosofía estoica. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, tu visión se aclara. Empiezas a ver lo esencial con más nitidez. Lo que parecía urgente pierde fuerza. Lo que parecía importante, quizás no lo era tanto. Y lo que verdaderamente tiene valor, el amor, la virtud, la paz interior, el presente, toma el lugar que merece. Memento mori no es una amenaza. Es un llamado. Un llamado a despertar, a no vivir dormido. A no esperar a tener 60, 70 u 80 años para darte cuenta de que viviste demasiado ocupado para disfrutar tu existencia. Es una advertencia amable del universo que te dice: todo esto terminará. Así que, ¿por qué no vivir con intensidad, con intención y con verdad desde ahora? Los estoicos no eran pesimistas. Eran realistas. Y por eso vivían mejor que muchos hoy. Porque no se distraían con tonterías, ni se angustiaban por lo que no podían controlar. Sabían que la muerte no es el final, sino el recordatorio constante de cómo debe vivirse el presente. Imagina despertar cada día con esa conciencia. Hoy podría ser el último día con tu madre. Hoy podrías ver por última vez ese atardecer. Hoy podrías tener tu última conversación con ese amigo. ¿Cómo cambiaría tu forma de mirar, de hablar, de abrazar,
de agradecer. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Nadie lo sabe. Y eso no debe asustarnos, debe motivarnos. Motivarnos a vivir con el corazón abierto, con el alma presente y con el coraje de quien entiende que cada momento es un regalo que no se repetirá. Memento mori no es una frase triste. Es la frase que te despierta. Es el recordatorio de que, mientras vivas, no tienes excusas para no vivir plenamente. 5. Hablar menos, sentir más, el silencio frente al ruido emocional. Vivimos en una era donde todos opinan, todos reaccionan, todos gritan. Las redes sociales están repletas de juicios instantáneos, emociones desbordadas y debates sin sentido. Parece que si no estás hablando, publicando o respondiendo, entonces no estás viviendo. Pero, ¿y si fuera al revés? Para los estoicos, el silencio no era vacío, era presencia. Era conciencia. Era poder. El sabio, según Séneca, es aquel que escucha más de lo que habla, piensa antes de reaccionar y observa antes de intervenir. Porque el que vive en silencio, no el silencio cobarde, sino el consciente, tiene algo que la mayoría ha perdido, dominio de sí mismo. Hoy estamos sobreestimulados emocionalmente. Nos ofendemos con facilidad. Reaccionamos sin pensar. Llevamos resentimientos como si fueran trofeos. Pero cuando incorporas el silencio a tu vida, algo empieza a sanar, ya no necesitas tener la última palabra. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no tienes que entrar en todas las batallas. El silencio estoico es una respuesta poderosa ante una sociedad que grita por atención. Cuando eliges el silencio, estás diciendo: no necesito validación. No soy esclavo de mis impulsos. Estoy presente, y eso es suficiente. Y en ese silencio, empiezas a escuchar lo más importante, tu interior. Descubres emociones que no habías procesado. Reconoces pensamientos que escondías con ruido. Y te permite sentir lo que realmente está pasando dentro de ti. No lo que los demás esperan, no lo que deberías aparentar, sino lo real. En ese espacio de silencio se da la transformación. Porque ahí puedes perdonarte. Puedes comprenderte. Puedes abrazar tus sombras sin que nadie mire. Y entonces, cuando vuelvas a hablar, lo harás con más sabiduría. Cuando vuelvas a actuar, lo harás con más intención. Cuando vuelvas a sentir, lo harás con más profundidad. Hablar menos. Sentir más. Vivir en silencio, para vivir mejor. Esa es una lección que la modernidad necesita. Y que el estoicismo lleva siglos susurrándonos. 6. Aceptar el dolor. Dejar de huir para empezar a crecer. En el mundo moderno, el dolor se ha vuelto un enemigo que todos quieren evitar. Cuando algo duele, lo anestesiamos. Cuando algo incomoda, lo ignoramos. Tenemos miles de distracciones para no sentir: pantallas, placeres inmediatos, consumo excesivo, validación externa. Pero los estoicos enseñaban una verdad poderosa. El dolor no es el problema. El problema es nuestra resistencia a él. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación, en la mayoría de los casos, nace del rechazo, del miedo a sentir, de la obsesión moderna por evitar todo lo que no sea placentero. Sin embargo, el dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, es una puerta. Una puerta que puede llevarte a una versión más consciente, más fuerte, más libre de ti mismo, si te atreves a atravesarla. Aceptar el dolor no significa resignarse, ni rendirse. Significa reconocerlo, mirarlo de frente, y preguntarse: ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer con esta herida? ¿Qué me está mostrando esta pérdida, esta ruptura, este fracaso? Porque el dolor no llega para destruirte. Llega para mostrarte algo que no habías querido ver. Y muchas veces, lo que te muestra es tu propia capacidad de transformación. Los estoicos sabían que la vida duele. Que perder a alguien, fracasar en algo, sentirse perdido, sentir ansiedad, es parte de la existencia humana. Pero también sabían que no hay virtud sin prueba. No hay fortaleza sin caída. No hay luz sin atravesar la sombra. Aceptar el dolor es aceptar la vida entera. No solo la parte bonita, sino la parte real. Es ahí donde se forja el carácter. Donde nacen la paciencia, la empatía, la resiliencia. Hoy, más que nunca,
necesitamos dejar de huir de lo que sentimos. Necesitamos volver al centro, a la raíz, al cuerpo, al silencio. Y decirnos con honestidad, esto duele, pero estoy aquí. Estoy dispuesto a crecer. Porque cada vez que atraviesas un dolor, sales con un poco más de sabiduría, y un poco menos de miedo. 7. La dirección es más importante que la velocidad. Vivimos en una época obsesionada con la rapidez. Queremos resultados inmediatos, respuestas instantáneas, éxito en tiempo récord. Corremos, corremos y corremos, ¿pero hacia dónde? Nos enseñaron que moverse es avanzar. Que estar ocupado es sinónimo de ser productivo. Que llegar primero es más importante que llegar con propósito. Pero el estoicismo nos enseña algo muy distinto. No importa qué tan rápido vayas, si vas en la dirección equivocada. Séneca lo expresó con fuerza. Cuando un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Y esa frase cobra más sentido que nunca hoy. Porque hoy tenemos más caminos, más opciones, más estímulos. Pero también más personas perdidas. Personas que hacen mucho, pero sienten poco. Que logran metas, pero se sienten vacías. Que se mueven rápido, pero no tienen claridad de hacia dónde ni por qué. ¿Te has detenido últimamente a preguntarte si la vida que llevas es la que realmente quieres? ¿O simplemente estás avanzando por inercia, por miedo a detenerte, por temor al silencio? El estoico no corre. Camina con intención. No compite, se enfoca. No busca velocidad, busca propósito. La dirección, el por qué, el para qué, el hacia dónde, es la brújula del alma. Y si no te detienes a recalibrarla, puedes terminar viviendo una vida que no elegiste, corriendo tras sueños que no son tuyos, atrapado en una rutina que solo te aleja de ti. El verdadero éxito no es llegar rápido. Es llegar fiel a ti. Es mirar atrás y saber que cada paso tuvo sentido. Que cada elección nació de tu conciencia, no de la presión social. Y a veces, para encontrar la dirección correcta, hay que frenar. Escuchar el silencio. Hacer preguntas incómodas. Revisar el mapa interno. Porque si sabes hacia dónde vas, la velocidad se vuelve irrelevante. 8. Aprender a soltar el control. Lo que no depende de ti, no debe gobernarte. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es distinguir con claridad lo que depende de nosotros, y lo que no. Sin embargo, en la vida moderna, esta línea se ha vuelto borrosa. Intentamos controlar todo, el futuro, las personas, las opiniones, los resultados, incluso el tiempo. Nos desgastamos mentalmente queriendo que las cosas salgan exactamente como las imaginamos, y cuando no ocurre así, nos frustramos, nos culpamos o culpamos al mundo. Pero Epicteto fue claro. Solo hay una forma de libertad, el desprecio a lo que no depende de ti. Y esa frase no habla de indiferencia, sino de liberación. Liberarte de la ansiedad de querer tener el control absoluto. Liberarte del estrés de cargar con lo que no es tuyo. Liberarte de la ilusión de que puedes predecir o moldear la vida a tu antojo. Porque por más que planifiques, la vida va a seguir su curso. Por más que intentes forzar un resultado, las cosas no siempre saldrán como esperas. Y eso no es un fracaso. Es parte de la existencia. Entonces, ¿qué es lo que sí depende de ti? Tu actitud. Tus pensamientos. Tus decisiones. Tu manera de responder ante lo que ocurre. Eso sí es tuyo. Eso sí es controlable. Lo demás, el pasado, el clima, los comentarios ajenos, las decisiones de otros, los accidentes, el futuro incierto, no lo es. Cuando aceptas esto con honestidad y valentía, encuentras una paz profunda. Dejas de luchar contra lo inevitable. Dejas de sufrir por lo que no puedes cambiar. Y empiezas a poner tu energía en lo único que realmente puedes transformar, a ti mismo. Aprender a soltar el control no es rendirse. Es madurar. Es mirar la vida con los ojos abiertos, y decir: esto no depende de mí. Lo dejo ir. Pero lo que sí depende de mí, lo haré con excelencia y virtud. 9. La muerte como faro, no como sombra. La mayoría de las personas le teme a la muerte. No le gusta hablar de ella, ni pensar en ella. Se le evita como si al ignorarla, pudiéramos evitarla. Pero el estoicismo, con una valentía brutal, nos invita a hacer lo contrario. A mirar la muerte de frente. A recordarla todos los días.
a usarla como guía. Memento mori, decían los estoicos, recuerda que vas a morir. Lejos de ser una frase pesimista, es una de las más poderosas herramientas de transformación personal. Porque cuando recuerdas tu mortalidad, vives con más presencia, más urgencia y más gratitud. ¿Y si hoy fuera tu último día? ¿A quién llamarías? ¿De qué dejarías de preocuparte? ¿Qué decisiones pospuestas te atreverías a tomar? Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te pisa los talones. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La muerte no es un castigo. Es un recordatorio constante de que la vida tiene valor precisamente porque es limitada. Y en una época donde todo parece eterno, las redes sociales, las opiniones, el ego, el consumo, recordar que vamos a morir nos devuelve humildad. Nos ayuda a priorizar lo esencial. Nos ayuda a dejar de procrastinar nuestra felicidad. Nos ayuda a amar con más intención y a perdonar con más rapidez. Porque cuando sabes que el reloj avanza, vives distinto. Vives más ligero. Vives más verdadero. Vives sin perderte en tonterías. La muerte es una maestra silenciosa. No te grita, no te obliga, pero te susurra cada día. No te distraigas, vive. Cierre del vídeo. Y ahora que hemos caminado juntos por estas ideas, detente un momento. Respira. Escucha el silencio entre tus pensamientos. Date cuenta de algo. Estás vivo. A ti. Ahora. Este instante que estás viviendo, es un regalo que no todos tienen. Y que no siempre vas a tener. La muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir dormido. Es pasar los días sin propósito, sin gratitud, sin amor, sin conciencia. El estoicismo no nos pide que tengamos miedo a morir. Nos pide algo mucho más valiente. Que tengamos el coraje de vivir bien, sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y no se trata de vivir con paranoia o tristeza. Se trata de vivir con intención. De no dejar palabras importantes sin decir. De no aplazar tus sueños para un después que quizás no llegue. De mirar cada día como si fuera una hoja en blanco, y escribir en ella con verdad, virtud y valentía. Tú decides qué hacer con tu tiempo. Tú decides a quién amas, qué creas, qué dejas, qué sanas. Pero no olvides que el tiempo no vuelve. Así que no lo malgastes. No te pierdas en la velocidad del mundo, en la opinión de otros, en la carrera por tener más. Porque al final, cuando todo termine, y terminará, lo único que importará será si viviste con el corazón despierto. Hoy, mientras sigues con tu vida, recuerda esto. La muerte te está mirando. Pero no para asustarte, sino para recordarte que todavía tienes la oportunidad de vivir de verdad. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo. Si este mensaje tocó algo en ti, si te movió aunque sea un poco, te invito a compartirlo. Y si quieres seguir explorando juntos el estoicismo, la filosofía, la vida y la muerte, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, vive. De verdad.